Solo existe una manera de aprender, respondió el alquimista, por medio de la acción. Todo lo que necesitabas saber te lo enseñó el viaje. Solo falta una cosa. El muchacho quiso saber qué era, pero el alquimista mantuvo los ojos fijos en el horizonte, esperando el regreso del halcón. ¿Por qué le llaman alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué fallaron los otros alquimistas que buscaron oro y no lo consiguieron? Solo buscaban oro, repuso su compañero. Buscaban el tesoro de su leyenda personal sin desear vivir su leyenda personal. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast El libro de tu vida. En el episodio de hoy vamos a hablar de capítulos perdidos o básicamente el poder del fracaso. Y estamos en una sociedad o hemos estado en una sociedad donde el fracaso es muy mal visto, porque básicamente nos enseñaron que fracasar era algo malo, que cometer errores era algo malo. Y no, al contrario, yo he aprendido que simplemente el fracaso es una forma de avanzar y es una forma de aprender. Hay una mentora de mis mentoras que dice que uno siempre gana, no pierde. Cuando no gana, aprende. Entonces, me pareció muy importante en el episodio de hoy hablar sobre el fracaso y sobre esa frustración que nos da a veces sentir que no hemos logrado algo, sentirnos frustrados porque hacemos algo y no sale como esperábamos. Inclusive dentro de este episodio les voy a contar algo que a mí me pasó a nivel profesional hace varios años y fue el hecho de tener una empresa. Fue un sueño, yo siempre quise tener una empresa de comunicaciones, una empresa de mercadeo, desarrollarme profesionalmente, tener algo que fuera mío, donde yo pudiera ayudar a muchas personas, tener clientes. Bueno, ese sueño lo tenía desde que empecé la universidad y hace varios años logré materializar ese sueño con otras dos personas, con otros dos socios, donde cada uno era experto en su área, donde cada uno tenía unos talentos y unas habilidades muy específicas y buscamos complementarnos para poder tener esta empresa y salir adelante. Unimos fuerzas y tuvimos una oficina. Fue una experiencia supremamente enriquecedora. Ha sido una de las experiencias que a mí me ha dejado muchos aprendizajes no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal, porque allí fue donde puse a prueba, por ejemplo, toda mi capacidad mental para asumir ciertos retos y para darme cuenta hasta qué punto era capaz o no de hacer ciertas cosas, pero sobre todo, eh, hasta dónde yo tenía esa creencia interna, o sea, hasta dónde yo era capaz de creer lo suficientemente en mí como para decir sigo adelante, no sigo adelante, o soy capaz o no soy capaz. Cuando fundamos esta empresa, hicimos todos los procesos que se tenían que hacer legalmente hablando, Cámara de Comercio acá en Colombia, montamos la oficina, empezamos con nuestros primeros clientes, pero empezamos a cometer una serie de errores que obviamente, pues, dentro de la inexperiencia en muchos factores, digamos que no tuvimos en cuenta al momento de ejecutar el proceso. Por ejemplo, con relación a los clientes, los métodos de cobro, la estructura en el proceso comercial. Fueron muchas cositas que si bien fueron trascendentes en su momento, fueron detalles que se nos fueron pasando. Nos fuimos concentrando como en ejecutar y sobre todo en dar valor. Eso fue algo supremamente importante que también fue un arma de doble filo. Fue a la conclusión a la que yo llegué después porque en nuestra necesidad de aportar y de dar valor a los demás, dejamos de darnos valor nosotros y dejamos de darle valor a lo que nosotros hacíamos y a lo que nosotros sabíamos que podíamos hacer por los demás. Entonces eso fue como una caída en dominó, una cosa fue llevando a la otra y la empresa operó aproximadamente 3 años, aproximadamente. Y cuando llegamos como al punto cero, donde digamos que los socios nos fuimos desintegrando porque cada quien iba buscando un propósito diferente de alguna u otra manera. Y eso es muy importante y fue uno de los aprendizajes más grandes que me dejó como todo ese proceso, porque no importa solamente el conocimiento o el talento complementario que uno tenga con las otras personas,
sino que estén buscando al menos un propósito en común. O sea, todos tenemos un propósito y si no lo tenemos, pues estamos como en esa búsqueda. Pero cuando uno va a construir una empresa o a crear un proyecto, además de uno buscar la sinergia con otra persona que sepa algo que uno no sabe, que es lo ideal, o sea, rodearse de personas que sepan más que uno, yo creo que es algo muy inteligente y algo muy sabio porque si uno está con personas, hace poco escuchaba en un podcast que si uno era el que más sabía en esa mesa, cámbiese de mesa. Busque personas que le aporten, busque personas que le nutran para uno poder crecer y poder crecer como acompañado. Entonces, digamos que en principio ese fue como nuestro objetivo y cada uno aprendíamos mucho del otro, pero de alguna otra manera buscábamos como propósitos diferentes o en el camino se fueron dando como propósitos distintos y eso está bien. eh, digamos que en toda la parte digital yo era la que tenía como cierta experiencia y cierto conocimiento, otra persona en comunicación corporativa, la otra persona en temas administrativos y financieros, muy tesos todos en lo que hacíamos. Pero cuando empezamos como a desintegrarnos o inclusive también el hecho de que los clientes que nosotros estábamos permitiendo que llegaran no estaban valorando ese proceso, pues obviamente eso genera como desmotivación, ¿cierto? Y, además de generar desmotivación, genera una carga que se compensa con otras cosas porque tuve la fortuna de tener un equipo de trabajo que lo amo todavía con mi vida y les agradezco un montón a esas personas que hicieron parte de ese equipo de trabajo porque aprendí mucho de ellos, porque aprendí mucho liderando ese equipo de trabajo y es muy lindo uno saber que uno cuenta con personas que se ponen la 10. Y ahí cuando hablamos de liderazgo desde la inspiración. Yo espero haberlos inspirado un poquito a ellos también, pero fue algo muy bonito porque fue una relación que estaba más allá como del jefe empleado y era un equipo de trabajo que realmente estaba como en pro de que las cosas funcionaran y crecieran y que si el uno no estaba, el otro lo cubría. O sea, fue algo súper bonito y me enseñó muchísimas cosas sobre el liderazgo y me obligó también a aprender ahí, a partir de ahí a crecer. Pero entonces ese era como mi sueño. Cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene un sueño, uno defiende como a todo lo que da, o sea, a capa y espada, y uno trata incansablemente como de seguir ese camino y de estar ahí, de insistir. Y eso lo combino con la frase del inicio del episodio, que es del libro El Alquimista, que también les hablé en un episodio anterior sobre ese libro, porque tiene que ver con cómo pasamos por ese proceso, diferentes momentos de fracaso, pero que al final eran necesarios para poder llegar al resultado. Entonces, a veces creemos que estamos buscando algo cuando en realidad ese algo nos lo da el mismo proceso, que fue lo que me pasó a mí cuando tuve la empresa de comunicaciones y de marketing. Cuando todos empezamos a desintegrarnos y a buscar nuestro propio propósito, yo voy a hablar por mi experiencia. Yo personalmente quedé como en esa disyuntiva de ahora yo qué hago, si este era mi sueño, si yo quiero seguirlo manteniendo, pero no me siento capaz, pero no me la creo, no me la creo lo suficiente para decir yo sigo adelante con este proceso. Busqué ayuda, encontré ayuda profesional, asesoría, o sea, busqué una persona que me pudiera dar un norte en el momento en el que yo estaba viviendo, que me ayudara a entender el contexto y que me guiara a ver si me quedaba ahí o cambiaba de perspectiva. Durante todo ese proceso, cuando yo les digo que cada uno está buscando su propósito, es porque incluso para mí la agencia fue como ese punto clave donde yo encontré y definí que realmente lo que yo quería hacer y hacia donde yo me quería enfocar tenía que ver con todo el proceso formativo, enseñar a otras personas todo lo que yo ya aprendía, todo lo que yo ya sabía, todo lo que ya había vivido con clientes, con otras personas y con mi propia marca personal. Entonces fue como también encontrarme como en ese desbalance de cómo me quedo acá sosteniendo algo que incluso quizás ya era insostenible, pero el tema también era como, ¿y ahora yo qué le digo a la gente? O sea, fracasé. Fue puta, eso era como, Milena, no fuiste capaz. Y muchas personas, desafortunadamente, están esperando que uno fracase, están esperando que uno la cague, básicamente porque todo hay que decirlo.
A veces las personas se nutren con el dolor ajeno. Qué pesar, pero estamos en una sociedad donde todavía pasa mucho eso. Entonces también era como ese miedo de la aprobación externa de qué dirán, qué van a decir de mí, que me quedo grande, que no fui capaz, que soy una tonta, que no tengo experiencia, que soy una inexperta, que soy muy joven porque en ese momento tenía 26 años. Tenía Iba a cumplir 26 años cuando fundamos la empresa y tenía ya casi, tenía 28, 20, iba a cumplir 29 cuando ya el proceso definitivamente se disolvió, pues ya no dejó de existir la empresa. Yo tuve que hacerle duelo a esa empresa casi por un año. Por un año tuve momentos donde lloraba, tuve momentos donde me juzgaba, donde me culpaba, donde me criticaba, donde me di muy duro, donde también llegué a culpar a las personas que estaban conmigo en ese proceso. Al tiempo entendí que nadie tenía la culpa de nada, simplemente había sido una experiencia más y que todos tenemos responsabilidades diferentes. Cuando yo empecé a concentrarme en buscar cuál era mi responsabilidad, yo me di muy duro porque yo tenía el problema de autoexigirme más de la cuenta y esa autoexigencia en exceso es muy dañina. Es muy dañina porque uno también tiene que aprender a reconocer lo que hizo bien. Entonces, cuando yo empecé a hacer el proceso personal como de hacerle el duelo a la empresa, de simplemente entrar a hacer un número más dentro de las estadísticas de emprendimientos que no sobrepasan los 3 o los 5 años, y eso no está mal. ¿Cuántos empresarios exitosos no han quebrado N mil veces antes de llegar a su éxito personal? Facebook no tuvo Facebook y la rompió, no. Zuckerberg montó otro tipo de emprendimientos y otro tipo de proyectos antes de sacarla del estadio con Facebook. Entonces, cuando hablamos de fracasos, hablamos simplemente de esos momentos donde algo no se dio, donde algo no pasó como queríamos que pasara. ¿Por qué? Por las razones que sean. A veces cuando no tenemos un resultado específico es porque hay una información que nos hace falta, un mentor que nos acompañe. Yo sí definitivamente aprendí eso. Uno en la vida necesita aprender a buscar ayuda y en ese tipo de cosas he aprendido a buscar ayuda. Antes me costaba mucho pedir ayuda, pero entendí que si quería seguir fracasando, al menos iba a fracasar de una manera más inteligente, ¿cierto? Acompañada y sacando el aprendizaje de ese momento. Yo no les voy a decir que saqué el aprendizaje del hecho de que tuve mi empresa y después ya no, y que fue ahí mismo, no, me demoré un año haciéndole el duelo. A los 2 años pude empezar como a discernir de manera inclusive cronológica todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, qué me había dejado ese proceso, con qué me quedaba, qué me había fortalecido a mí como persona y como profesional. Y simplemente después entendí, es una historia más para contar. No todo el mundo cuenta que a los 25 años montó su primera empresa, tuvo su oficina, tenía empleados, eh, tenía clientes. No todo el mundo puede decir eso. Yo cumplí mi sueño y fracasé. Digamos que sí, fracasé, pero no fracasé porque aprendí, que me demoré para aprender. Todos tenemos un proceso diferente. Me hubiera gustado aprender más rápido, tal vez. Cuando este mentor me dio el panorama de que si me quedaba allí tenía que asumir otro tipo de roles y tomar como otro tipo de papeles y yo no me sentía preparada, simplemente lo más fácil fue abandonar. Y muchas veces en la vida abandonamos las cosas por miedo a no ser capaces. Esta experiencia me dejó el hecho de que yo he tenido la capacidad o la tenacidad de perseguir las cosas, de perseguirlas y de ir por ellas. Y me dan miedo muchas cosas y otras quizás no me dan tanto miedo. Algunos amigos y conocidos inclusive me han dicho últimamente que siempre me han visto esa cualidad de perseguir como las metas, ir por ellas. Yo no lo he visto tan así. Y eso tiene que ver mucho con la creencia interna. Y esa parte ha sido fundamental en mi vida porque la he tenido que trabajar mucho en los últimos años. Inclusive puedo hablar que los últimos 2 años ha sido como el foco en el que más he tenido que trabajar, porque también entendí que no se trata de saber mucho ni de leer mucho. A mí en el colegio muchas personas me decían que yo era nerda porque yo estudiaba mucho y todavía incluso hay amigos que me dicen que tengo, pues me tratan con ese calificativo y no me molesta, pero sí es entender que no se trata de cuánto uno sabe, sino de lo que uno
hace con eso que sabe. Entonces, para mí entender ese montón de experiencias desde la perspectiva del aprendizaje y no desde el qué dirán, porque ese qué dirán pesa y pesa mucho, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, qué vergüenza, qué pena, qué van a pensar de mí. Y a veces uno se mete unas películas en la cabeza donde ni siquiera los demás, ni siquiera están pensando en uno, pues uno cree que la gente tiene los ojos puestos en uno y a la final ni siquiera es así. Entonces, cuando uno empieza a entender que el fracaso hace parte de ese camino y en el libro del alquimista creo que es un desarrollo muy bonito de la historia de cómo por buscar un objetivo uno puede vivir muchas cosas, inclusive tener momentos donde uno dice, pues no, eso no es para mí, lo descarto, ya aborto misión, no es para mí, mejor dicho, no me lo merezco y uno empieza a autosabotearse, pero también si uno vive un proceso más consciente, por ejemplo, yo todo el proceso de la empresa lo viví de una manera muy inconsciente, inclusive yo apenas estaba en ese año, en el 2016, empezando a transitar un camino de autoconocimiento y de desarrollo personal que me ha llevado al día de hoy a darme cuenta de muchas cosas y lo peor o lo mejor a darme cuenta de que finalmente todo es mi responsabilidad y de que todo lo que me ha pasado en la vida única y exclusivamente va por mi cuenta, corre por mi cuenta, de que los demás simplemente han sido eh, personas que han llegado para enseñarme algo y han cumplido su papel. Entonces, cuando uno empieza a liberarse de todas esas cargas y a entender que esas situaciones donde a uno las cosas no se le dan, es simplemente porque hay algo que tiene que aprender. Cuando a uno más le duele, es donde más tiene que aprender. Y yo les confieso, yo tengo días donde se apodera de mí el miedo, la tristeza, el miedo a fallar, el miedo a intentar y no lograrlo y volver como a situaciones de antes que fueron dolorosas para mí. Pero, por ejemplo, lo que a mí me funciona en esos momentos es como sentir. Yo antes me reprimía mucho el sentir, no me daba ese derecho y pensaba que todo tenía que estar como, si me sentía mal, trabajo, 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 me tengo que concentrar en otra cosa, tengo que poner mi mente en otra cosa. No, ya me permito, si quiero llorar, me encierro, lloro y escribo. Escribo cómo me siento y qué es lo que estoy pensando en ese momento, porque si yo no le doy rienda suelta a ese montón de pensamientos negativos, se van a quedar ahí. Cuando uno lo suelta, hay personas que lo hacen hablando con otras personas. A mí me está gustando más hacerlo para mí y escribirlo porque finalmente es algo mío. Me ayuda mucho como a liberar el estrés. Y eso también a nivel biológico y científico ayuda mucho porque baja mucho el cortisol del cuerpo. Entonces el cortisol es la hormona del estrés que entonces uno empieza como a soltar y a oxigenarse un poquito. Eso es como el cuerpo cuando uno hace ejercicio. O sea, yo, por ejemplo, hago ejercicio todos los días en la mañana, pero siempre me doy al menos un día de descanso a la semana, sea en semana o sea el fin de semana, porque el cuerpo también necesita recuperarse, necesita regenerarse para que ese ejercicio que uno esté haciendo realmente sí funcione. Lo mismo pasa con la cabeza, lo mismo pasa con el cerebro, con la mente. Uno tiene que oxigenarla. Entonces, cuando uno está todo el tiempo en función de un montón de cosas y no se da el tiempo de sentir, muy difícil. Y cuando uno tiene un momento de fracaso, se vuelve muy complejo porque uno puede sentir el dolor, pero no quedarse viviendo ahí porque ya eso es sufrir. Y sufrir básicamente lo hace uno por gusto, porque es una sensación conocida y porque el cerebro siempre lo va a llevar a uno a lo conocido. Entonces, fracasar en la vida, hay personas a las que uno califica de fracasados, pero a ver, yo me cuestiono mucho ya eso. ¿Qué es un fracasado? Es una persona que ha fallado muchas veces, ha encontrado muchas maneras de cómo no hacerlo, pero no quiere decir que sea un fracasado. A veces llamamos fracasado a una persona porque simplemente no hace las cosas como las haríamos nosotros o porque no tiene los mismos resultados que pretendemos que debería tener. Ahí es donde uno entra a generar esos juicios. Y así como en El Alquimista, el personaje principal pasa por un montón de situaciones y se demora determinado tiempo para llegar a vivir su leyenda personal y la meta que él tenía. Todos tenemos ese camino y todos tenemos como la capacidad de asumir una situación
de fracaso como realmente una situación de aprendizaje. Thomas Edison se tomó 10.000 intentos para crear el bombillo y a veces queremos que en el primer intento tengamos todo lo que queremos. No, inclusive yo que trabajo en marketing y con redes sociales, para mí es súper curioso porque todavía encuentro personas que me dicen que montan sus redes y que ya pretenden volverse millonarias con eso. El hecho de que estemos saturados de un montón de personas que te venden esa idea no significa que eso sea así, que hay golpes de suerte. Muchas personas tienen golpes de suerte, pero también hay que entender que todo necesita un proceso. Pero mirar el fracaso simplemente como un peldaño más es más valioso, porque el aprendizaje que uno puede extraer de ahí, wow, ahora aprender del fracaso de los otros, muchísimo más valioso todavía. Yo, por ejemplo, que tenía como esta necesidad, digámoslo así, en algún momento de tener la empresa y me di cuenta después que era una necesidad más como por tener cierto nivel de reputación, por tener cierto estatus, porque me vieran de cierta manera desde el ego. Ya después cuando solté eso, yo dije, o sea, no, yo quiero hacer lo que me haga feliz, yo quiero hacer lo que yo disfrute, yo quiero hacer lo que a mí me dé vida, lo que a mí realmente me haga vibrar el alma y si me pagan por eso, maravilloso. Entendí que a veces hacemos las cosas por encajar con los demás y no por encajar con uno mismo. Entonces, ahí el esfuerzo es más. Entonces, cuando uno entiende que uno tiene la manera también de aprender por experiencia ajena, eso es supremamente valioso. Yo que tenía ese delirio de ser empresaria y de tener mis empresas, puede que en algún momento lo logre. Es una meta que tengo ahí, pero que ya no es mi única meta, como la tenía en ese momento. Empecé a encontrar o a buscar más bien personas que me enseñaran cómo era eso de fracasar y volverse a levantar. Entonces ahí es donde empiezo a hacer una búsqueda de empresarios, a leer libros de personas exitosas y todos hablan de fracaso. Todos hablan de la vez que se quebraron, todos hablan de la vez que lo intentaron. La autora de Harry Potter, por ejemplo, al ser mujer, se tuvo que poner un seudónimo masculino, tocar 1.000 puertas donde no le querían producir la novela. Al cambiarse solamente a un seudónimo masculino fue completamente diferente. Otro de mis mentores que le cerraron las puertas en todas las editoriales y él mismo produjo su primera saga de libros y tiene su propia editorial. A veces el hecho de que nos cierren las puertas, a veces el hecho de que fracasemos en algo, es simplemente ese factor clave que necesitamos para avanzar hacia lo que realmente estamos buscando. Entonces, cuando uno es consciente de que uno tiene también la manera de aprender a partir de las experiencias de otras personas, puede ser un poquito más inteligente porque uno se ahorra mucho camino, se ahorra muchas piedras en el camino. Y yo empecé a leer a estas personas, empecé a buscar a estas personas, empecé a ir a eventos, a conferencias, donde escuchaba estas historias y estas experiencias y me pasaban dos cosas. O me alivianaba el como, pues es que todo el mundo fracasa, yo no me voy a sentir mal porque ya no tengo oficina, porque ya no tengo empresa, no, sino como, a ver, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo de ahí? ¿Cómo lo hicieron ellos para volverse a parar? ¿Cómo una persona que construye un imperio de empresas se quiebra, pierde todo y en el menor tiempo posible vuelve y se para? Porque todo está aquí. Yo sigo trabajando completamente mi parte mental, mi mentalidad, porque la mente puede con todo, la cabeza puede con absolutamente todo. Entonces, cuando uno entiende que uno tiene la capacidad de ver eso como un aprendizaje y volver a levantarse, es muy diferente que quedarse ahí. Es muy diferente, porque uno se queda ahí y básicamente uno puede estar perdiendo tiempo. Está bien sentir, pero también es como darse el espacio de sentir, de vivir el duelo, pero tomar acción y seguir haciendo. Entonces, en la vida también hay algo que hace poco estaba como reevaluando. Estamos en un momento donde nos dicen que hay que tomar acción para todo, obvio, hay que hacer las cosas, pero tampoco nos podemos ir al extremo de que entonces hacemos y también terminamos dejando de sentir.
Entonces aquí es como encontrar el balance o encontrar el equilibrio en cómo hacemos las cosas, teniendo claro qué es lo que queremos y también teniendo claro que no todo va a ser color de rosa el 100% de las veces. Para mí el fracaso de haber tenido una empresa tan joven, haberme quebrado, digámoslo así, eh, fue uno de las, o sea, ha sido una de las cosas que a mí más me ha marcado en la vida, realmente. Me ha enseñado muchas cosas. Pero lo más importante fue que si eso no hubiera pasado, yo no hubiera empezado a caminar hacia lo que a mí realmente me hacía vibrar el alma, que era enseñar. Si eso no hubiera pasado, quizás no hubiera terminado dando clases al año siguiente en una universidad, porque seguiría enfocada en el desgaste y en la operatividad y en un montón de cosas. No hubiera tomado la decisión de profesionalmente dejar de ser community manager, que era lo que hacía antes, incluso de la agencia, a convertirme en una asesora y en acompañar a las personas, sobre todo a los emprendedores, en cómo desarrollar sus procesos, porque me gustaba más esa parte. Y tampoco hubiera cambiado mi metodología de un contexto meramente técnico a profundizar más en la persona, porque esa experiencia fue eso lo que me dejó, de que no se trata solo de técnicas y herramientas y de metodologías en la vida, se trata de ser primero. Se trata de cómo, si tú te conoces lo suficiente, vas a saber qué puedes hacer y cómo lo puedes hacer y lo que no, cómo lo aprendes. Entonces, para mí, por ejemplo, creer en mí ha sido algo, una cosa es creer y otra cosa es tener seguridad. Yo puedo catalogarme como una persona segura si tengo la información. Si yo tengo la información y tengo el conocimiento, yo me considero una persona segura. Y eso me da seguridad para hablar en público, para hablar con las personas, para dar una clase, para relacionarme con otros. Pero otra cosa muy distinta es uno creerse el cuento de lo que uno es. Otra cosa es uno creerse el cuento de lo que uno puede lograr, de lo que uno puede ser capaz de hacer. Muchas veces, yo creo que yo he fracasado más en mi vida a nivel personal que profesional por el simple hecho de no creer en mí, por el simple hecho de no valorar lo que soy como persona, ni siquiera como profesional. Hay personas que han creído más en mí que yo misma. O sea, eso es impresionante y eso pasa mucho, de que los demás ven en ti cosas que tú dices, no, no está para tanto, qué exageración, y aprender a creerse el cuento es algo tan determinante, porque como les decía hace un rato, no se trata del que más conocimiento tenga, sino lo que uno hace con eso o con esa información, la actitud con la que uno asuma las cosas, con la que uno vaya en la vida haciendo las cosas. Yo he tenido que trabajar muchísimo eso, de aprender a relacionarme en entornos donde no me siento cómoda, de aprender a mejorar mi creencia interna para tener la confianza y la seguridad suficiente de conectar con otras personas. Porque si yo no me la creo, ¿quién me va a creer? Nadie me va a creer. Y hasta hace un par de años he venido en el proceso de creérmela más, de confiar más en mí, que soy la única persona que está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si mi diálogo interno es negativo, ¿cómo no voy a fracasar? ¿Cómo no voy a desistir? Porque es muy simple, no, yo mejor no sigo con esto, no, yo mejor no. Inclusive hasta hace un año desistí de uno de los proyectos más hermosos por los que venía trabajando, porque me sentía cansada, me sentía desgastada, porque sentía que ya no lo iba a lograr. Y quizás estaba en ese momento donde estaba a punto de encontrar el diamante, talando y talando y lo dejé a un lado. Ahora lo estoy volviendo a retomar y la energía que eso me está dando es impresionante. No quiere decir que fracasé hace un año, tomé una decisión que tenía que tomar para poder aprender otras cosas que ahora me están permitiendo cambiar la perspectiva y hacerlo de una manera diferente para seguir buscando mi leyenda personal, pero con la conciencia de que fracasar frente a los ojos del mundo no significa fracasar para mí. Entonces, la reflexión de este episodio con la que te quiero dejar, o la reflexión que te quiero dejar en este episodio es, no importa las veces que tú sientas o menos que otros te hayan dicho que hayas fracasado, recapitula esos momentos y busca el aprendizaje. Ese aprendizaje puede ser algo súper valioso para que a partir de hoy
tú tomes un nuevo rumbo, para que a partir de hoy tomes otras decisiones, para que incluso eso que fue quizás traumático porque fue algo que no lograste, porque te sentiste mal, porque te juzgaron, porque no lo hiciste, porque no lo lograste, pueda ser simplemente ese factor clave en tu vida para que hoy con un nivel de conciencia diferente, con un nivel de información distinto, entiendas como, wow, esto era lo que tenía que aprender, entonces lo voy a poner en práctica ahora y todo cambia. Entonces, las cosas son de acuerdo al momento, la experiencia y la perspectiva con la que uno vea esas cosas. Entonces, espero que haberte compartido este capítulo de mi historia que tiene que ver con lo profesional y lo personal, porque finalmente todo se vincula, donde fracasé con mi primera empresa, pero no quiere decir que haya fracasado como profesional, porque todo lo contrario, me dejó muchos aprendizajes, me dejó mucha gratitud por las personas que me acompañaron en ese proceso, que confiaron en mí para montar una empresa y todas las personas que hicieron parte en ese proceso, tanto como clientes, amigos, conocidos, empresas y demás, para yo poder hoy decir, aprendí la lección, no la quiero volver a repetir y si el día de mañana quiero volver a tener una empresa con esas condiciones, ¿qué no debo hacer y qué puedo mejorar? Espero que te haya gustado este episodio. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Recuerda que cada semana hay un nuevo episodio y me gustaría leer en los comentarios cuáles han sido quizás esos momentos que has catalogado como fracasos y si hoy lo ves diferente, cuál ha sido ese aprendizaje. Besos, chao.